Hola amigos, estamos en el Festival Internacional de Cine Independiente de Ginebra y donde se han presentado películas en gran cantidad de muchos continentes, pero yo me dedico a los que hablan castellano. En este caso hay 5 a 6 películas de lengua castellana y tenemos una argentina de Laura Citarella que se llama Trenquelauquen. Trenquelauquen, para los que no saben, es una ciudad de la provincia de Buenos Aires, en el oeste, que tiene una particularidad que forma parte de la famosa llanura pampeana, pero también que tiene una laguna redonda al lado de la ciudad y que forma parte un poco de alimentar la trama que tiene esta película. Hay la confluencia de diferentes factores. Hay una desaparición, hay una búsqueda de la persona desaparecida y hay un misterio un poco sobrenatural. Entonces, Laura, ¿cómo te decidiste a tratar este tipo de tramas que lo subrayo porque es la impresión que me dio después de haber visto la película? Mantiene una tensión dramática, la búsqueda de esa persona desaparecida, los dos hombres que se entretejen en eso. Obviamente el incidente sobrenatural que da un elemento que escapa a las fórmulas trilladas de las películas de suspenso. Bueno, gracias por invitarme a esta entrevista. Bueno, en realidad parece un poco como aparecen todas estas tramas y aparecen todas esta confluencia de géneros, digamos, tiene que ver con trabajar con espacios donde se encuentran los elementos dramáticos, los géneros, las situaciones, pero digamos se cruzan, se funden, pero digamos donde, creo que vos lo dijiste hace un rato, la película no toma una decisión de estabilizarse o de quedarse en un género o en una sola historia o establecer una única verdad para el cuento, digamos, sino que intenta todo el tiempo como fugarse. Y en ese sentido es como una película que tiene mucho movimiento desde el punto de vista dramático. Entonces, esa creo que fue, más allá de que antes había una idea de trabajar en Trenquelauquen con Laura Paredes y había todo como un background, digamos, para que esta película existiera, una de las principales ideas era justamente esa especie de cruce entre muchas cosas sucediendo y entre géneros que se convierten el uno en el otro y etcétera. Bueno, eso es una de las características novedosas para mí de la película y también un poco la tensión dramática, insisto sobre eso, porque mantenés al espectador en una especie de tensión por saber cómo se van a resolver esa vinculación entre los distintos elementos. El misterio, la cuestión sobrenatural, la desaparición de la protagonista que es una mujer que estaba investigando el caso y los dos hombres que la buscan. ¿Cómo te decidiste a vincular esos elementos o cuál es tu visión de cómo terminó tu película? Que quizá terminó de una forma distinta de cómo la pensaste. Terminó de una forma muy distinta como la empecé a pensar. El guión lo escribimos con Laura Paredes, con la actriz. Terminó de una manera muy distinta, pero a la vez los elementos son más o menos los mismos. La diferencia es que hubo una reestructuración, esta película se hizo mucho tiempo, entonces hubo una reestructuración donde empiezan a tener un poco más de importancia y de lugar las miradas ajenas, digamos, las miradas que tratan de entender por qué esta mujer se fue, o por qué desapareció, o por qué decidió escapar, o lo que fuere que haya pasado. Y esas miradas le dan como un poco más de peligro a toda esa trama, ¿no? Entonces sí pasó que cuando arrancamos la película era un poco más lineal y después con el tiempo fuimos como ampliando estos distintos puntos de vista sobre el caso hasta que llega la voz de ella, digamos, que es como un punto define o cierra en la medida de sus posibilidades el caso. Bueno, y una cosa que quisiera remarcar, y creo que te debe haber exigido bastante trabajo, es la prolijidad de los diálogos. ¿Hubo improvisación o estaba todo escrito? No, todo escrito hasta la última coma, hasta el último. De hecho, escribimos los diálogos en muchos casos con Laura Paredes, con la actriz, pero también en muchos casos, por ejemplo, Ezequiel, el personaje de Ezequiel, que es mi marido, también había un trabajo como muy doméstico de leer las escenas, de reescribir juntos, de reescribir con los actores, mismo en rodaje, los actores opinaban mucho y muy fuerte. Hay muchos actores que digamos, coincidentemente son
directores de teatro, dramaturgos, entonces como que opinaban mucho sobre los textos y en general una vez que esos textos estaban cerrados se decían tal cual estaban escritos, no había lugar para la improvisación. Laura Citarella, muchas gracias. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini. Muy bien.